Es la mía dona. Esas fueron las palabras de Leclerc cuando pilló a su novia tonteando con Colapinto. Quédate hasta el final, solo si quieres ver la brutal bronca que se generó en el paddock. El paddock de Las Vegas era un mosaico de luces brillantes, colores vibrantes y una energía casi palpable que se mezclaba con la expectación previa a uno de los eventos más emblemáticos del calendario de Fórmula 1. Los mecánicos ajustaban los últimos detalles en los monoplazas mientras los equipos repasaban estrategias en pantallas llenas de datos que parpadeaban constantemente. Los pilotos, por su parte, caminaban entre los garajes, sus rostros mostrando una mezcla de concentración y calma que, para muchos, ocultaba el nerviosismo de enfrentarse a un circuito urbano tan complejo como el de Las Vegas. Entre ellos, Charles Leclerc se destacaba como siempre, con su postura erguida y su andar seguro. Su rostro mostraba esa seriedad característica que había cultivado durante años en la élite del automovilismo. Sin embargo, detrás de esa fachada de tranquilidad, algo lo inquietaba profundamente. Su mente no dejaba de volver al momento que había presenciado unas horas antes. Alexandra, su novia, conversando con Franco Colapinto, el joven piloto argentino que se había ganado un lugar destacado en el paddock gracias a su talento. Lo que había comenzado como una charla aparentemente casual había tomado un giro inesperado cuando vio a Alexandra abrazar a Franco. El gesto, aunque breve, había desencadenado una tormenta de pensamientos que Charles no lograba apagar. Las luces de los garajes y el bullicio del paddock se sentían lejanos mientras Charles revivía una y otra vez esa escena en su cabeza. Los detalles volvían como flashes, la sonrisa relajada de Alexandra, el gesto natural de Franco inclinándose hacia ella, el leve toque en su brazo antes de ese abrazo que, aunque probablemente inofensivo, para Charles se había sentido como una puñalada inesperada. Las preguntas lo asediaban, cada una más invasiva que la anterior. ¿Por qué estaban hablando con tanta cercanía? ¿De qué tema se trataba? ¿Desde cuándo tenían esa familiaridad? Charles sabía que estaba siendo irracional, pero no podía evitarlo. Intentó sumergirse en la rutina del día para despejar su mente. Se dirigió al garaje de Ferrari, donde los ingenieros trabajaban en el monoplaza. Allí, Mattia, su ingeniero principal, lo recibió con la habitual calma profesional, listo para discutir los ajustes en el alerón trasero y los datos recopilados en las sesiones de práctica. Charles escuchó, o al menos trató de hacerlo, pero las palabras de Mattia se mezclaban con sus propios pensamientos, haciendo que apenas captara la mitad de lo que decía. A pesar de su esfuerzo por concentrarse, su mente volvía una y otra vez a Alexandra y Franco. Mattia, que conocía bien a Charles, notó su distracción. ¿Estás bien, Charles? Pareces un poco fuera de lugar hoy, comentó con un tono que mezclaba preocupación y familiaridad. Charles levantó la vista, forzando una sonrisa. Estoy bien, solo pensando en la estrategia para la carrera, respondió, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Mattia decidió no insistir, pero la duda quedó flotando en el aire. Mientras tanto, Alexandra, completamente ajena a los pensamientos que ocupaban la mente de Charles, había regresado al Hospitality de Ferrari. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana, revisando mensajes en su teléfono mientras esperaba que Charles volviera de sus compromisos. Había notado cierta frialdad en él durante el día, pero asumió que se trataba de la presión previa a la carrera, algo que no era inusual en los fines de semana de Gran Premio. Alexandra siempre había sido paciente y comprensiva, dispuesta a darle espacio cuando lo necesitaba. Suscríbete solo si amas a Colapinto y amas su carácter. En el otro extremo del paddock, Franco Colapinto se encontraba en el garaje de su equipo, revisando datos con su ingeniero de pista. Aunque su enfoque estaba en la telemetría y en los ajustes necesarios para mejorar su rendimiento, no pudo evitar notar las miradas curiosas de algunos miembros del equipo. Sabía que su conversación con Alexandra había llamado la atención, pero no le dio mayor importancia. Para él, había sido un encuentro casual, una charla agradable con alguien conocido en el entorno del paddock. Franco no tenía idea del impacto que ese momento había tenido en Charles. Mientras los rumores comenzaban a circular entre los periodistas y algunos miembros del paddock, Charles decidió que necesitaba un momento de soledad para aclarar sus pensamientos. Salió del garaje de Ferrari y comenzó a caminar por una de las zonas menos transitadas del circuito. La brisa fresca de la noche de Las Vegas le golpeaba el rostro mientras sus pasos resonaban en el pavimento. Miraba a su alrededor, tratando de encontrar algo que lo ayudara a calmarse, pero la imagen de Alexandra y Franco seguía dominando su mente. En algún momento, Charles sacó su teléfono del bolsillo y revisó sus mensajes. Allí estaba el texto de Alexandra. ¿Todo bien? Te vi pasar por el paddock, pero no te detuviste. Charles miró el mensaje durante varios segundos, dudando sobre qué responder.
Finalmente, escribió un breve «estoy bien», solo ocupado con el equipo, y lo envió, aunque sabía que su respuesta no transmitía lo que realmente sentía. Mientras tanto, Alexandra comenzó a notar que algo no estaba bien. Aunque Charles siempre había sido reservado, su actitud ese día era diferente, más distante. Decidió enviarle otro mensaje: «Espero que todo esté bien. Si necesitas hablar, estoy aquí». Luego, dejó el teléfono sobre la mesa y suspiró, mirando por la ventana hacia el bullicio del paddock, tratando de entender qué podía estar ocurriendo. Cuando Charles finalmente regresó al Hospitality, su mirada reflejaba cansancio y una mezcla de emociones que no lograba controlar. Alexandra lo vio entrar y le sonrió suavemente, pero antes de que pudiera decir algo, Charles se sentó frente a ella con una expresión seria. Tomó un momento para encontrar las palabras correctas, y finalmente dijo: «Tenemos que hablar». Alexandra lo miró con sorpresa, pero asintió, preparada para escuchar lo que él tenía que decir. El silencio que siguió fue tenso pero necesario. Charles respiró hondo y comenzó a explicarse, sus palabras cargadas de sinceridad, aunque torpes al principio. Habló de lo que había visto, de cómo se había sentido y de las dudas que lo habían estado atormentando desde ese momento. Alexandra lo escuchó con paciencia, esperando a que terminara antes de responder. Cuando lo hizo, su tono fue firme pero lleno de comprensión. Explicó la naturaleza casual de su conversación con Franco, asegurándole que no había nada más detrás de ese gesto que una cortesía amistosa. Las palabras de Alexandra, aunque simples, comenzaron a calmar la tormenta en la mente de Charles. Sabía que había actuado impulsivamente, dejándose llevar por sus inseguridades, pero también entendía que necesitaba ser honesto con ella para superar lo que sentía. Después de una larga conversación, ambos llegaron a un entendimiento, prometiendo no dejar que las dudas y los malentendidos interfirieran en su relación. La noche avanzó mientras el paddock seguía en movimiento, pero para Charles y Alexandra, el tiempo parecía haberse detenido. Aunque el día había comenzado con tensión y dudas, terminó con un renovado sentido de confianza entre ellos, un recordatorio de que incluso en el entorno más competitivo, la comunicación y la sinceridad eran esenciales para mantener lo que realmente importaba. El sonido del murmullo constante del paddock era como una banda sonora de fondo que todos los involucrados habían aprendido a ignorar. Charles Leclerc, que había estado en una conversación superficial con un miembro de su equipo, apenas registró el bullicio a su alrededor cuando, a lo lejos, divisó algo que lo hizo fruncir el ceño. Alexandra, su novia, estaba de pie junto a Franco Colapinto, riendo suavemente mientras intercambiaban palabras. Charles, conocido por su control y profesionalismo tanto dentro como fuera de la pista, sintió un extraño y creciente malestar en el pecho. La forma en que Alexandra colocó brevemente una mano en el brazo de Franco, en un gesto que parecía amistoso pero que para Charles cargaba una dosis extra de cercanía, fue suficiente para encender algo dentro de él. Durante unos segundos, se quedó paralizado, luchando internamente con lo que veía y lo que sentía. Intentó racionalizarlo. Alexandra era una mujer amable, alguien que podía hablar con cualquier persona sin que eso significara algo más. Y Franco era joven, prometedor, sí, pero también profesional, y hasta donde él sabía, no alguien que cruzara límites. Pero entonces lo vio. Alexandra le dio un abrazo breve, un gesto que Charles supo que no tenía nada de inapropiado en sí mismo, pero que en ese momento le pareció una afrenta directa. Algo en su interior se rompió. La lógica se desvaneció, y fue reemplazada por una mezcla de celos, orgullo herido y una sensación de pérdida momentánea del control sobre algo que consideraba fundamental en su vida. Sus pies comenzaron a moverse antes de que pudiera detenerse. Cada paso que daba lo acercaba más a ellos, y con cada metro que acortaba, su enfado crecía. Su respiración se volvió más pesada, y su rostro, usualmente estoico, ahora estaba marcado por una expresión de ira que rara vez permitía que otros vieran. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, no esperó ni un segundo más. Su voz se elevó, fuerte, clara, y cargada de emoción. «C'est ma femme. Es mi mujer». La fuerza con la que pronunció esas palabras no solo atrajo la atención de Alexandra y Franco, sino también de varios otros miembros del paddock que estaban cerca. Alexandra se giró de inmediato, con los ojos abiertos por la sorpresa. Franco, que había estado riendo por algo trivial que Alexandra había mencionado, se congeló al escuchar el tono cortante y las palabras de Charles. Por un momento, el joven piloto argentino no supo qué responder, y en el silencio que siguió, Charles dio otro paso hacia ellos. Su postura era rígida, su mirada fija en Franco, como si tratara de leer sus intenciones. Pero lo que rompió el silencio no fue una explicación ni una disculpa, sino una carcajada. Franco comenzó a reír,
una reacción inesperada y completamente fuera de lugar que solo alimentó la furia de Charles. ¿De qué te ríes?, preguntó Charles, su voz aún más elevada, mientras cerraba la distancia entre ellos. Su rostro reflejaba una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Esto te parece divertido? Te vi abrazándola. ¿Quieres explicarme ahora mismo qué está pasando aquí? Franco levantó las manos, tratando de transmitir calma, aunque no pudo ocultar la incredulidad en su rostro. Charles, tranquilo, hombre. Esto no es lo que piensas. Alexandra solo me estaba felicitando por mi última carrera. Estábamos hablando de trabajo, eso es todo. Nada más. Su tono era conciliador, pero había un dejo de molestia en su voz, como si no pudiera creer que una conversación inofensiva hubiera desencadenado tal reacción. Alexandra, que hasta ese momento había estado mirando a Charles con una mezcla de sorpresa y disgusto, decidió intervenir. Charles, esto es ridículo. Franco y yo solo estábamos hablando sobre su próxima temporada. Le di un abrazo porque quería desearle suerte, como haría con cualquiera. No hay absolutamente nada aquí que justifique esta escena. Sus palabras eran firmes, pero también denotaban decepción. Sabía que Charles tenía un temperamento competitivo y protector, pero esto era demasiado incluso para él. Charles la miró, y por un momento su expresión suavizó. Pero la chispa de celos y orgullo seguía ahí, impidiendo que aceptara completamente lo que ambos decían. ¿Y esperas que simplemente lo acepte? Después de lo que vi, Alexandra, no se trata solo del abrazo. Es la forma en que estabas con él. No puedo evitarlo. Esto no se siente bien. Alexandra dio un paso hacia él, colocando una mano en su brazo en un intento de calmarlo. Charles, necesitas confiar en mí. No puedo vivir bajo sospechas cada vez que hablo con alguien. Esto no es justo para ninguno de los dos. ¿Qué clase de relación podemos tener si cada pequeña interacción genera esto? El comentario de Alexandra pareció golpear un punto sensible. Charles respiró profundamente, luchando por mantener el control. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro, y parte de la tensión en su cuerpo pareció disiparse. Está bien, dijo finalmente, con un tono más bajo pero aún cargado de emoción. Quizá exageré. Lo siento. Pero entiende que no puedo evitar reaccionar así cuando se trata de ti. Eres lo más importante para mí. Franco, que había permanecido en silencio durante el intercambio, decidió intervenir para cerrar el tema. Charles, lo entiendo. Esto no fue más que un malentendido, y respeto lo que tienes con Alexandra. No hay absolutamente nada de lo que debas preocuparte aquí, te lo prometo. Extendió la mano hacia Charles, esperando que este gesto ayudara a calmar las aguas. Charles lo miró durante unos segundos antes de aceptar el apretón. Espero que sea así, dijo, su tono aún ligeramente defensivo pero menos agresivo. Porque no quiero volver a pasar por algo como esto. Alexandra, visiblemente agotada por la escena, se cruzó de brazos y miró a Charles con una expresión seria. Charles, esto tiene que ser la última vez. Estoy contigo porque te amo, pero no voy a tolerar que tus inseguridades nos destruyan. Charles asintió lentamente, sabiendo que sus palabras eran un recordatorio de que tenía que manejar mejor sus emociones en el futuro. El aire seguía cargado de incomodidad incluso cuando Charles finalmente se alejó, dejando a Alexandra y Franco detrás. Franco giró hacia Alexandra con una sonrisa de disculpa. Lamento que esto te haya causado problemas. Nunca fue mi intención. Alexandra le devolvió una sonrisa débil. No fue tu culpa. Solo, lamento que hayas tenido que verte envuelto en esto. Con eso, ambos se despidieron, y Alexandra se quedó unos minutos sola, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Sabía que Charles la amaba profundamente, pero también entendía que ese amor, cuando no se equilibraba con confianza, podía ser una carga pesada. La sala estaba cargada de tensión, casi palpable en el aire que ninguno de los presentes parecía capaz de respirar con normalidad. Charles Leclerc permanecía de pie, con los músculos tensos y las manos apretadas en puños. Sus ojos, llenos de un brillo entre la ira y el dolor, estaban fijos en Franco Colapinto, que se mantenía sereno, aunque por dentro luchaba por contener la frustración que la situación le generaba. Alexandra, la novia de Charles, observaba la escena con una mezcla de preocupación y exasperación. Sabía que cualquier palabra que dijera debía ser medida cuidadosamente para no empeorar las cosas. «Un simple abrazo», dijo Charles, su tono cargado de sarcasmo mientras su mirada recorría el rostro de Franco, buscando algo, cualquier indicio que confirmara sus temores. «¿Eso es todo lo que tienes que decirme?»
¿De verdad esperas que me quede tranquilo con esa explicación? Franco mantuvo su mirada firme, dando un paso hacia adelante, como si con ese movimiento pudiera enfatizar la sinceridad de sus palabras. Charles, entiendo que esto te moleste, pero estás llevando todo esto demasiado lejos. No hice nada malo, y en el fondo tú lo sabes. Esto no tiene ningún sentido. Tal vez deberías calmarte antes de decir algo de lo que te puedas arrepentir. Pero Charles no parecía dispuesto a retroceder. Las palabras de Franco no lograban atravesar el muro de orgullo y celos que se había construido en su interior. Con un tono cargado de desafío y amargura, replicó: podrás intentar muchas cosas, Colapinto, pero nunca vas a quitarme mi lugar en Ferrari. Yo soy mejor que tú en todo, y lo sabes. La declaración resonó en la sala como un disparo. Franco lo observó por un momento, sus palabras colgando en el aire como una amenaza no declarada. Finalmente, suspiró profundamente, negando con la cabeza. Esto ya es demasiado. Charles, si tienes un problema conmigo, resuélvelo en la pista, no aquí. Porque aquí no estás mostrando nada más que tu inseguridad. Su tono era firme, pero no agresivo. Franco no buscaba escalar la situación, pero tampoco estaba dispuesto a tolerar más acusaciones infundadas. Giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Fue Alexandra quien tomó entonces el control, alcanzando rápidamente a Charles y agarrándolo del brazo con fuerza. Charles, por favor, detente. ¿Puedes escucharme por un momento? Esto no tiene ningún sentido. Lo que estás haciendo no es justo para nadie, ni para Franco, ni para mí, y mucho menos para ti. Te estás dejando llevar por unos celos irracionales y estás a punto de destruir todo lo que hemos construido juntos. Charles, que había permanecido inmóvil por unos segundos, finalmente volteó a mirarla. Su expresión seguía siendo dura, pero algo en sus ojos parecía haber cambiado. Tal vez era el cansancio, o la realización de que estaba empujando a Alexandra lejos de él. No puedo evitarlo, Alexandra, murmuró. Lo que vi, no puedo ignorarlo. No me parece normal. No entiendo por qué él estaba contigo, por qué estaban tan cerca. Simplemente no me parece bien. Alexandra lo miró directamente a los ojos, su tono firme pero lleno de ternura. Charles, te he dicho la verdad. Fue un abrazo, nada más. Franco me estaba consolando porque estaba nerviosa por algo que no tiene nada que ver contigo. No hay nada oculto, nada que no te haya dicho. Tienes que confiar en mí. Porque si no lo haces, esto no va a funcionar. Charles respiró profundamente, dejando escapar un suspiro pesado. Bajó la mirada por un instante, como si estuviera reflexionando sobre las palabras de Alexandra. No es que no confíe en ti, Alexandra. Es que, no sé cómo lidiar con esto. Todo en mi vida está bajo un escrutinio constante. Los medios, los fans, mi equipo. Siempre siento que tengo que ser perfecto, que no puedo cometer errores. Y ahora siento que esto es otro golpe que no puedo controlar. Charles, respondió Alexandra, suavizando su tono pero sin ceder en su postura, yo no estoy aquí para ser parte de tu presión. Estoy aquí porque te amo, porque quiero ser tu apoyo. Pero si no puedes separar tus inseguridades del amor que tenemos, entonces vamos a terminar perdiéndonos. Su voz se quebró ligeramente al final, y eso pareció ser suficiente para que Charles retrocediera, al menos emocionalmente. Mientras tanto, Franco, ahora fuera de la sala, caminaba con pasos largos y firmes, tratando de sacudirse la tensión de lo que acababa de ocurrir. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Charles, especialmente aquellas llenas de orgullo y desafío. No era la primera vez que Franco se enfrentaba a una situación complicada, pero nunca había experimentado algo tan personal en el contexto de su carrera. Sabía que esto podría tener repercusiones, no solo en su relación con Leclerc, sino también en cómo lo percibirían en el paddock. Sin embargo, se prometió a sí mismo que no permitiría que este incidente afectara su enfoque en la competición. De regreso con Charles y Alexandra, el ambiente comenzaba a relajarse ligeramente, aunque la tensión seguía latente. Charles, con la mandíbula apretada, finalmente asintió. Lo siento, Alexandra. Es solo que, no quiero perderte. Pero necesito tiempo para manejar esto. No puedo prometer que cambiaré de inmediato, pero voy a intentarlo. Alexandra respiró profundamente, dejando que las palabras de Charles calaran. Lo conocía lo suficiente para saber que cambiar no sería fácil para él, pero también sabía que lo intentaría. Eso es todo lo que te pido, Charles. Que intentes. Pero recuerda, no voy a seguir justificándome por cosas que no he hecho.
Esto tiene que venir de ti. Ambos caminaron hacia la salida, dejando atrás la tensión de la sala, pero llevando consigo las emociones complejas que aún necesitaban resolver. En el fondo, Charles sabía que había reaccionado de manera exagerada, y Alexandra entendía que los celos de Charles provenían más de sus propias inseguridades que de una verdadera falta de confianza. Mientras la noche avanzaba, quedó claro que esta discusión sería solo una pieza más en la complicada dinámica de su relación, una que todavía tenía que superar muchas pruebas. En algún lugar del paddock, Franco se sentó en un banco, observando las luces que iluminaban el circuito. Cerró los ojos por un momento, dejando que el aire fresco lo calmara. Sabía que el drama con Charles no había terminado del todo, pero también sabía que él había hecho todo lo posible para manejarlo con dignidad. Ahora, su enfoque debía volver a lo que realmente importaba: la pista, el volante y el objetivo que lo había llevado hasta allí. Dejando atrás las emociones del día, se prometió a sí mismo que demostraría su valía, no con palabras, sino con su desempeño en el próximo Gran Premio. El ambiente en el paddock del Gran Premio se había vuelto denso, y el incidente entre Charles Leclerc y Franco Colapinto seguía siendo el centro de todas las conversaciones, incluso cuando los monoplazas ya rugían en los entrenamientos libres. Lo que comenzó como un momento tenso entre ambos pilotos había evolucionado hasta convertirse en un tema que no solo ocupaba los titulares de los medios deportivos, sino que también se discutía entre mecánicos, ingenieros y hasta otros pilotos. Nadie quería pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido, pero las especulaciones crecían a cada hora. Los rumores no se limitaban al ámbito profesional. La novia de Charles Leclerc, Alexandra, quien solía mantenerse al margen de los dramas del paddock, también había sido arrastrada al torbellino mediático. Algunas imágenes tomadas durante una conversación privada entre Alexandra y Charles en la zona de hospitalidad de Ferrari comenzaron a circular en redes sociales, acompañadas de teorías de que la tensión del episodio había alcanzado incluso su vida personal. En las fotografías, Alexandra parecía preocupada mientras Charles hablaba con gestos que denotaban frustración. Estas imágenes avivaron aún más el interés por el supuesto conflicto. En el paddock, los que habían presenciado el intercambio inicial entre Leclerc y Colapinto intentaban reconstruir lo sucedido. Según algunos testigos, la conversación entre ambos comenzó de manera tranquila, pero se intensificó rápidamente. Aunque no hubo gestos agresivos, la tensión en sus rostros era evidente. Una fuente cercana al equipo de Colapinto sugirió que la discusión podría haberse originado por un incidente menor en pista durante la última carrera, algo que Charles podría haber interpretado como una falta de respeto por parte del joven piloto argentino. Sin embargo, otros insinuaron que el problema podría ser más personal, relacionado con comentarios cruzados durante una reunión de pilotos días antes. La rueda de prensa del jueves, donde ambos pilotos compartieron espacio, se convirtió en un espectáculo por sí misma. A pesar de que Charles y Franco evitaron cualquier interacción directa, la atmósfera era casi tangible. Leclerc, conocido por su capacidad para mantener la compostura, respondió a las preguntas de los periodistas con su habitual profesionalismo, aunque su tono era más seco de lo habitual. Cuando le preguntaron sobre su relación con Colapinto, su respuesta fue breve pero clara: nos respetamos como pilotos. En la pista siempre hay momentos intensos, pero al final, lo importante es el trabajo que hacemos para nuestros equipos. Sin embargo, la falta de detalles en su respuesta solo alimentó las especulaciones. Por su parte, Colapinto pareció más cauteloso que de costumbre. Su tono, normalmente jovial y relajado, se percibía algo forzado. Charles es un piloto increíble, y estoy aprendiendo mucho de esta experiencia en la Fórmula 1. A veces, las cosas se malinterpretan, pero mi enfoque está en competir al máximo nivel, dijo, esquivando hábilmente cualquier pregunta que pudiera ahondar en la supuesta disputa. Entre bastidores, Alexandra también intentaba mantener la calma en medio del caos. Aunque normalmente disfrutaba acompañar a Charles en las carreras, este fin de semana se sentía diferente. En una conversación con una amiga cercana en el paddock, Alexandra expresó su preocupación por cómo el estrés acumulado estaba afectando a Charles. Él siempre ha sido muy profesional, pero puedo notar que esto lo está afectando. No es solo la presión de la pista, sino todo lo que está pasando alrededor, confesó. El viernes, durante los entrenamientos libres, la acción en pista ofreció un respiro momentáneo al drama. Charles se mostró en buena forma, marcando tiempos consistentes y demostrando que su enfoque seguía intacto. Franco, por su parte, sorprendió con un rendimiento sólido, incluso en un circuito tan desafiante como este. Sin embargo, un momento puntual durante la segunda sesión volvió a captar la atención. En una vuelta rápida, los monoplazas de Leclerc y Colapinto se encontraron en el mismo sector, y aunque no hubo contacto ni incidentes,
la cercanía entre ambos provocó que las cámaras captaran sus reacciones. Charles hizo un gesto con la mano al pasar junto a Franco, algo que muchos interpretaron como una señal de descontento. El sábado, durante la clasificación, la rivalidad pareció intensificarse. En un sector crítico del circuito, Colapinto quedó atrapado detrás de Leclerc durante su vuelta rápida, lo que comprometió su tiempo. Aunque Charles no fue penalizado, el equipo de Colapinto presentó una queja formal alegando que la maniobra de Leclerc podría haber sido intencional. Esta acción añadió un nuevo capítulo al drama, y los periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntar a ambos pilotos sobre el incidente. Charles negó cualquier mala intención, argumentando que simplemente estaba siguiendo las instrucciones de su ingeniero de pista. Franco, aunque diplomático, dejó entrever su frustración. A veces, estas cosas pasan en clasificación. Es parte del deporte, pero espero que podamos aprender de esto. Mientras tanto, Alexandra continuaba apoyando a Charles en silencio, pero la tensión también parecía afectarla. En un momento capturado por las cámaras, se la vio abrazando a Charles poco después de la clasificación, susurrándole algo al oído mientras se la sentía con una expresión seria. Las imágenes rápidamente se volvieron virales, y los aficionados comenzaron a especular que Alexandra estaba jugando un papel importante en mantener el equilibrio emocional de Charles durante este fin de semana complicado. El domingo, día de la carrera, la tensión alcanzó su punto máximo. En la parrilla de salida, los monoplazas de Leclerc y Colapinto estaban separados por solo 2 posiciones, lo que garantizaba que ambos estarían cerca durante los primeros compases de la carrera. Cuando las luces se apagaron y comenzó la acción, Charles tuvo un inicio agresivo, ganando posiciones rápidamente. Franco, aunque menos experimentado, demostró una notable capacidad para manejar la presión, manteniéndose cerca de Leclerc durante varias vueltas. A mitad de carrera, un duelo directo entre ambos capturó la atención del público. En una de las curvas más técnicas del circuito, Colapinto intentó adelantar a Leclerc, y aunque Charles defendió su posición con firmeza, ambos pilotos mostraron un respeto mutuo que fue evidente en sus movimientos. El público aplaudió el espectáculo, y los comentaristas elogiaron la habilidad de ambos para mantener la intensidad sin cruzar los límites. Cuando cayó la bandera a cuadros, Leclerc terminó en una posición sólida, mientras que Colapinto logró sumar puntos valiosos, consolidando su reputación como un talento emergente. Aunque ambos pilotos evitaron comentar directamente sobre su relación en las entrevistas posteriores, sus interacciones en pista parecieron hablar por sí mismas. Rivalidad, sí, pero también respeto. Al final del día, Alexandra fue vista acompañando a Charles mientras abandonaban el paddock. Aunque él intentaba mostrarse tranquilo, las imágenes captaron un momento en el que ella colocó su mano en su espalda, un gesto de apoyo que hablaba de su papel en mantenerlo centrado durante uno de los fines de semana más tensos de la temporada. Para muchos, este episodio no solo dejó en claro la intensidad del deporte, sino también cómo las emociones humanas y las relaciones personales siempre estarán presentes, incluso en el mundo altamente profesionalizado de la Fórmula 1.